¿Cómo es tu perspectiva del dinero? Porque mira, escuché lo que hablaste con Javier de lo de en Rockstars del dinero de criptomonedas y tal. Hay un punto en el que yo empecé a pensar, o sea, a lo mejor en 50 o 100 años nos va a parecer una locura el dinero, las monedas, el tipo de cambio. Aunque sé que también está la perspectiva de que las criptos son como una inversión, no como una moneda, o sea, hay muchas, es muy complejo. Pero yo sí creo que la forma en cómo tenemos el dinero hoy después no sirve, o sea, como que es obsoleto y además es como muy desigual. Sabes que la mejor definición ahora estoy escuchando mucho porque el tema cripto es bien interesante y me interesa mucho y voy cambiando, además voy cambiando lo que voy pensando. Y escuché una gran entrevista que le hizo un tipo que se llama Alex a Elon Musk, una entrevista de 3 horas. Ah, Y el en que la me está parte, diciendo, Alex. sí, Ajá. ajá, es que no me acuerdo si cuando hablaba con Javier en Rockstars, ya la había visto, pero esa me pareció fundamental. Y A entonces ver, Elon Musk hace una definición del dinero que me parece fundamental. Y estoy escribiendo mi columna que espero publicarla el sábado o el otro martes, partiendo de ese hecho. Entonces, dice Elon Musk, y tiene razón, el dinero es un registro para asignar recursos. mm, Es muy potente lo que dice, porque en realidad el dinero por sí mismo no importa. O sea, es un mecanismo, es un instrumento que hemos creado los humanos que te genera un consenso. ¿Para qué? Para asignar recursos. Ahora, desde esa óptica, ¿cuáles son los elementos para distribuir recursos? Uno es el precio. El precio utiliza el dinero como unidad de cuenta, digamos, para mandar una señal. Si, por ejemplo, el caso de Uber es muy claro. Si Uber te dice, yo te cobro 10x porque son las posadas para llevarte del punto A al punto B, pues el precio te manda una señal potente de hay mucha demanda. ujú, Y esa demanda encarece un producto limitado, es un recurso limitado, y por lo tanto tú puedes buscar recursos sustitutos. Me voy en metro, me voy caminando, me voy en bici o no voy, ¿no? ujú. El dinero ahí, en esa función, pues está articulándose a través de un precio, en pesos, digamos, que manda una señal para asignar recursos. Es un mecanismo realmente muy bueno. Mejor que si en tiempos de la Unión Soviética, voy a decir Khrushchev o Stalin o quien fuese, decía, yo determino que el precio del transporte del punto A al punto B es de 10 pesos. Ujú. Pues eso lo que va a generar va a pasar una cosa. Ese recurso no va a querer hacer ese viaje del punto A, no va a ver ese recurso, se va a dislocar y se va a generar un mercado negro. O sea, el dinero hay que verlo desde un punto de vista mucho más profundo, como la forma que tenemos los humanos de llegar a un consenso para establecer valores, que todos podamos ponernos de acuerdo en una sociedad y eso se expresa a través del precio. Y la cadena de transmisión es el papel moneda. ¿Y eso pudiese cambiar con la tecnología? Sí. Pero en realidad el dinero per se pues no genera desigualdad. La asignación del mismo genera desigualdad. El sistema Exacto. que distribuye ese dinero, ya sea pesos, dólares, yuanes o bitcoins, ese sistema es el que pudiese tener áreas de oportunidad en términos de su distribución, pero no el dinero en sí mismo. Y a veces nos perdemos en esa discusión. Y luego hay otro, ya nada más para terminar con el No, tema no, no, del está dinero, buenísimo esto, de acuerdo, porque otro, eso, su distribución tiene que ver con el comportamiento exacto. y la perspectiva también. No necesariamente tiene que haber poca oferta y mucha demanda, sino que es perspectiva también a veces. Sí, que todo está muy determinado por la oferta y la demanda, o sea, por recursos limitados. No importa en qué sociedad lo hables, Sí, o sea, si te vas a los chinos en hace muchos siglos o en Mesoamérica o hoy en Estados Unidos, son recursos limitados que le asignas un numeral a través del dinero y que se van a distribuir y cuáles son los incentivos para que se distribuyan. Esa es una. Pero algo que me fascinó antes de que escuchara Elon Musk, que lo hace de manera muy sintética, está el concepto que hace Yuval Noah Harari en Sapiens, que es un gran libro, y es una de las mejores definiciones del dinero, porque él dice, por ejemplo, las religiones no hay consenso. Si yo hoy voy y me paro en Afganistán, ahí en Kabul, y digo, el Dios más importante es Jesucristo, pues a lo mejor me cortan la cabeza, ¿no? De menos me corren, ¿no? ujú, Porque ellos me dirían, no hay nada más grande que Alá, que no es un Dios y no es el Dios, ¿no? Y si voy con un budista, lo que sea. Pero si yo llego con $1 y quiero comprar en Kabul cualquier cosa, me van a decir, ah, sí, bienvenido. ¿Y qué vale ese dólar? Pues el consenso que le dan los afganos, los talibanes,
yo, Rodrigo, y que fue emitido en Washington, D.C., firmado por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Ambos tenemos consenso en que eso tiene un valor que está determinado en $1. ¿Qué vale ese papel? Nada. Simplemente el consenso de la sociedad humana que ese papel moneda vale X, ¿no? Y entonces es bien interesante lo que dice Yuval, porque dice, pues es una tecnología, es la única tecnología que ha generado un consenso unitario a escala global y además se llama el dólar. Ahora, hay una discusión muy profunda monetaria que pues, es muy clavada, que a mí me encanta, obviamente, o sea, yo podría hablar mucho tiempo y tratar de entender más, pues cuáles son las prerrogativas de un Estado como Estados Unidos que tiene, digamos, la capacidad de emitir esa moneda que es la referencia global y cuáles son las características que permiten que Estados Unidos lo haga, ¿no? Entonces lo puede hacer un país que genera mucha confianza, obvio, porque si tú crees que ese dólar mañana no va a valer, ¿por qué el bolívar de Venezuela no tiene esa función o el yuan? Pues porque no sabemos qué vaya a decir Xi Jinping o que está muy idiota el dictador de Venezuela y entonces pues aquello es una locura. Estados Unidos ha logrado construir instituciones que nos dan confianza en que el dólar tiene una trayectoria estable, ¿no? Aunque ahora pues siempre hay quien lo duda. Y en parte el movimiento cripto nace de una visión muy liberal, en donde vamos a hacernos de los gobiernos, porque yo no quiero que la Reserva Federal me diga cuánto vale. Y es una discusión que tenía ese día con Javier, porque a veces a los entusiastas del cripto como que les falta mucha profundidad en entender justamente que el dinero solo es una expresión de la organización política y social de los humanos en una sociedad. Y si vamos a cambiar a que los bancos centrales ya no van a ser la piedra angular del dinero, entonces, si eso cambia, va a cambiar el Estado-Nación como lo conocemos, Estados Unidos, México, etcétera. Y el nivel de discusión y profundidad que tendríamos que tener debería estar una parte ahí. Y ahora que escuchaba a Elon Musk, porque yo me daba mucha curiosidad, Elon Musk es un tipo muy brillante, obviamente, pero justo en una conversación que tenía con el gobernador del Banco de México, porque alguien le decía, ay, pues es que Elon Musk dice que Dogecoin, ¿no? Y yo decía, pues sí, Elon Musk puede ser muy brillante por un montón de cosas, pero hay cosas de política monetaria que a lo mejor no entiende. Y había olvidado que él había estado en PayPal, y entonces sí entiende del dinero desde un punto de vista tecnológico. Y entonces me gustó mucho ese fragmento, de hecho lo corté y está ahí en mi cuenta de Twitter, lo que dice Elon Musk en términos de esta definición de el dinero es un registro para distribuir recursos, que me parece muy brillante. Pero luego dice, bueno, la verdad es que Bitcoin es inflacionaria y entonces creo que por eso Dogecoin pudiera ser, pero le veo un montón todavía de defectos. Porque claro, si es un tipo muy listo, que sí entiende esto que estoy diciendo, y dice, bueno, podríamos llegar a una nueva herramienta de transmisión del numeral de valor para distribuir recursos y pues no hay ninguna perfecta. Él no se ha clavado en eso porque está pues, construyendo cohetes y coches y una serie de cosas, robots. Pero pues creo que Doge podría ser, ¿no? Pero hay una serie de discusiones profundísimas con respecto al dinero para realmente llegar a una buena conclusión y entender, pues, cuál es la solución. Donde hay, para mí, respeto, digamos, en la parte de cripto, es que es una tecnología que ha llegado y que no se va a ir a ningún lado, y que dado que el dinero es el consenso, si llega a haber un consenso muy grande de que X tipo de tecnología puede sustituir al papel moneda y al sistema monetario como lo conocemos, entonces podría pensar que pues hay un futuro. Y hay otra dimensión que es la parte del mercado per se. O sea, porque escuchaba también a Ray Dalio, que es un inversionista tipo también ultra brillante, y él decía, a ver, yo Bitcoin, pues yo lo veo como trader, digamos, y para mí sí es sustituto del oro, pero a mí me gusta más el oro y hace una matemática ahí muy buena porque dice, hay 16 billones de dólares de oro, 15 billones de dólares, Bitcoin hoy, o bueno, Bitcoin vale 2 billones de dólares, creo que va a llegar a ser más grande que el oro o más significativo, dice, yo no lo veo, ¿no? Y dice, pero desde el punto de vista del precio, cuando entro a un mercado, el que sea, oferta-demanda, pues veo quiénes son los determinantes del mercado, si hay jugadores y posiciones muy grandes de ellos, qué tanta profundidad y apetito hay por un cierto activo. Y entonces eso me cambió un poco porque antes yo decía, no, pues Bitcoin, pues, no, fundamentalmente en esta discusión de fondo de si es dinero o no es dinero y cómo va a funcionar, yo no lo veo y estoy muy convencido de ello y Elon Musk coincide conmigo, ¿no? Entre comillas. Pero si lo veo desde un punto de vista de inversión, tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando el taxista, el otro día me subía a un Uber o a un Didi, no me acuerdo, pero y estaba ahí diciendo, ay, sí, las criptos. Y hoy si te paras en cualquier
reunión, hoy en la noche o el fin de semana, te van a decir, oye, ¿qué? ¿Las cripto qué? ¿Cómo está eso? Ujú. Cuando el nivel de discusión es tan amplio, hay mucho apetito y entonces va a haber mucha demanda y hay profundidad en el mercado y entonces ahí sí pienso desde un punto de vista individual, pues puede tener sentido, Ujú. porque hay mucha gente que cree que se va a hacer rica y si tú en un momento así compras un activo de ese tamaño, pues te puede ir muy bien siempre y cuando sepas en qué momento vender. Y ayer Ujú. justamente estaba leyendo a Dave Ferguson, al de Ascent of Money, y entonces él decía, te cuento una historia, yo no sabía, un escocés que resulta que va a la Francia de Luis XVI, bueno, de Luis XV, y entonces pues, tenían unas deudas terribles la corona francesa, y entonces este cuate forma un esquema para hacer papel moneda e imprimir dinero básicamente y empieza a generar una gran burbuja y te va contando los precios. Y algunos franceses que lo vieron, y estaba incluso Virgilio, no me acuerdo, o el que escribió la Catedral de Notre Dame, el jorobado, bueno, le dice, oigan, ustedes en París ya se volvieron locos, porque este güey le está vendiendo espejitos. Y obviamente todavía no llegó a la parte en donde truena la burbuja de manera enorme. Pero entonces, si tú hubieras entrado, crea una compañía que es muy largo de explicar, pero crea una compañía y esa compañía empieza a tener un crecimiento enorme. Él se encarga de imprimir el papel moneda de Francia y al mismo tiempo de cobrar los impuestos y entonces empieza a retroalimentar una gran burbuja en donde los incentivos no están alineados, bla. Y eso va rumbo a tronar, ¿no? Es una burbujota. Pero si tú entrabas en el momento adecuado y te salías en el momento adecuado, pues te hiciste estúpidamente rico. Esa es la óptica con la que veo hoy a Bitcoin en específico. O sea, hay Pero mucho es que... súper azaroso porque cuando es el momento adecuado, o sea, si tú pensabas que cuando llegó a $10,000 o si pensabas que cuando, o sea, no sabemos qué tanto más va a subir, ¿me explico? Exacto, hay quien dice que va a llegar a $1 millón. Le preguntaba justo a este cuate Lex, que es muy listo, a Ray Dalio, y le decía, ¿tú crees que va a llegar a $1 millón? Y Ray le decía, no, eso no va a ocurrir. Entonces, digamos, yo ahora estoy tratando de entender como cuáles son los jugadores del mercado en Bitcoin, porque hay unos exchanges que controlan mucho y hay unos cuellos de botella ahí que hay que entender. Y luego, O sea, ¿te ahorita... refieres a las ballenas, a los que toman una decisión y pum, y impactan toda la cadena? Exacto. Y luego los exchanges, hace cuenta Binance y tal, se empiezan a convertir en cuellos de botella porque ellos les llegan todas las órdenes de compra y tienen a los clientes por el otro lado. Y ahí Ujú. hay un arbitraje bien importante. Y hay que entenderlo mucho a profundidad y hay que tener mucha sofisticación para ello. Yo no sé si la tengo, pero le voy a tratar de entender. A 40 mil dólares que está hoy o $41,000, a lo mejor pensaría que pondría un pequeño pedacito de riesgo, o sea, de mi dinero muy pequeño, no significativo, porque creo que el frenesí que estoy escuchando allá afuera me hace pensar que cuando la gente piensa o sea, la gente dice, hay que estar en Bitcoin, hay que estar en cripto, ok, Bitcoin, y van y compran Bitcoin, no entienden nada. Entonces, ¿eso Ujú. qué quiere decir? Demanda, Ujú. ¿no? ¿Y qué quiere decir la demanda? Pues que va a subir el precio. Aunque Ujú. hay mucha gente que va a comprar que no entiende nada, no importa. Hay que ver qué están viendo los jugadores grandes. ¿Por qué bajó ahora el precio de Bitcoin? Pues porque el Fed mandó una señal de que va a empezar a subir la tasa de interés. Y entonces ahí, por ejemplo, la paradoja es, ya me estoy clavando demasiado, perdón, No, ahorita, no, no, está perfecto. Bien. pero digamos que se supone que Bitcoin se comporta como oro y el oro es antiinflacionario. O sea, cuando tú empiezas a tener un proceso de que se encarece el dinero, inviertes en oro porque tiene un valor Ujú. intrínseco y porque lo puedes archivar. Y decía Ray Dalio además que eso yo no lo tenía tan visible porque no es trazable. O sea, si yo llego con un oro a Kabul, me lo aceptan. Si llego con una cripto, con una Bitcoin, pues no creo que me la acepten, uno. Y dos, el Departamento de Estado de Estados Unidos puede saber que yo estoy ahí porque sí hay trazabilidad en el blockchain de Bitcoin, cosa que no ocurre con el oro. Entonces, pues se supone que entonces Bitcoin era antiinflacionario, ¿no? Pues no, porque resulta que cuando el Fed lanza la señal de voy a empezar a subir tasas, el costo del dinero, Bitcoin cae por... Entonces hay que entender por qué está cayendo en una coyuntura así, por qué menos liquidez, por qué se comporta como acción y no como oro en esta Mm. coyuntura. Y es una discusión que hay que tener muy sofisticada, digamos, la mayor parte de las personas pues, no participa de ella. Y luego te puedes, escuchando a Vitalik Buterin, no, pues, o sea, el nivel de complejidad es realmente grande, porque él dice, hay que hacer proof, el otro día decía al aire, ¿no? Si ustedes quieren invertir en criptomonedas, si viene alguien y les va a vender, porque hay muchos espejitos, primero pregúntenle una cosa, ¿qué opinas del proof of work versus el proof of stake? Si sabe de lo que estás hablando, por lo menos ya estás frente a alguien que medio entiende la discusión de criptomonedas en esta coyuntura. Si no, pues es un charlatán, básicamente, Mm. ¿no?
Mentores.